También, inclusive para la arena húmeda, podría haber utilizado sombra tostada o sombra natural, que luego difuminándole encima, inclusive a estos ocres rojizos también, le puedo hacer un ligero difuminado del color del cielo. En este caso podría ser azul talo, porque la arena húmeda también refleja el color del cielo. Entonces, con esos colores podría, sumados, conseguir un color agrisado, verde, oscuro, más bien parecidos a al sombra natural, que podría ser apropiado para el color de la humedad de la arena. Y tengan en cuenta también que el agua, por más mínima que sea, el agua que se acerca a la costa genera una pequeña sombra que, bueno, depende el tamaño del soporte. Lo pueden hacer con los pasteles, con el filo del pastel, o también, si es muy pequeño, como en este caso, pueden utilizar lápiz pastel directamente. Es mucho más fácil hacer la línea oscura, que en este caso utilicé el canto de la barrita, es decir, el filo de la barrita de pastel en sombra tostada. Pero si no, pueden utilizar tranquilamente un lápiz pastel. Puede ser, por ejemplo, gris oscuro también para la sombra de la espuma, del agua. Inclusive la espuma también tiene como un pequeño volumen que lo pueden marcar inclusive con un pastel gris, un poquito de valor medio, que sería una sombra del color blanco. Y por pequeños trazos, casi horizontales o diagonales, pero en muy poca cantidad, y utilizando grises, por ejemplo, realicé la textura, esta última textura del agua. Luego también, bueno, pueden ir redibujando. Eso es lo que tiene de maravilloso el pastel, que pueden ir reformando, pueden ir mirando, y a medida que se le van ocurriendo nuevas soluciones, poder ir implementándolas, porque debido a su opacidad cubre perfectamente. Tengan en cuenta también que si les resultan muy difíciles los difuminados, para luego seguir haciendo futuras aportaciones de pastel, pueden utilizar perfectamente el fijador entre capas, entre capa y capa, o bueno, una vez que tienen el difuminado, utilizar el fijador para luego los trazos finales, o el color blanco, por ejemplo, que se mantenga más luminoso, más puro. Lo ideal es no hacer una mezcla en exceso. Por eso también pueden hacer pequeños bocetos de color. Entonces van probando, por ejemplo, los colores. Entonces no los tienen que mezclar directamente en la obra. Y lo interesante, bueno, es aprender las diferentes técnicas de difuminados y cómo podemos relacionarlos con otras técnicas. Porque en este caso, por ejemplo, lo que voy a realizar son trazos laterales que inclusive hasta puedo dejar su textura. Los voy a ir difuminando. En este caso también reflejé el color del cielo sobre la arena, y también porque el azul talo mezclado con el ocre da un azul turquesa muy lindo, que puede reflejar también la claridad del cielo. Y también, bueno, estos turquesas luego los puedo colocar también sobre las rocas. En las rocas es un trabajo simplemente de tener en cuenta que tengan diferentes planos de oscuridad y de luz, y pueden incluir los colores que están utilizando en la obra. Entonces eso genera más unidad. Por ejemplo, repetir en algunos lugares el color del agua o del cielo, por más que no se vea reflejado en la fotografía. Entonces eso genera más armonía en la obra, porque los colores se van repitiendo en diferentes lugares de la obra. Pero también tenemos algo de ventaja, que en el lugar de las rocas va a respirar bastante el color del papel, y en el lugar del plano que representaría la playa también, o la arena,
respira el color del papel, porque no hice un fundido total como en el cielo, sino que utilicé entonces aquí un fundido parcial. Entonces este es otro de los fundidos que se pueden utilizar. En la parte de la arena, entonces, tengo el rojo óxido, el ocre óxido, perdón, este ocre anaranjado, rojizo, que me sugiere la arena húmeda. También tengo el azul turquesa del cielo y del mar, y tengo un ocre más amarillo, un ocre claro. Esos tres colores los utilicé con la barrita lateral, y simplemente los fundidos son mínimos, es decir, pasé la mano con mínima presión. Entonces ustedes pueden ver que se notan los tres colores, porque veo el amarillo claro, el rojizo y también veo el turquesa, pero no tienen líneas entre estos colores, es decir que el fundido es parcial, porque también pueden superponer los colores con la barrita lateral, entonces se produce cierto fundido. Pero además, si le pasamos la mano con muy poquitita presión, se atenúa un poquito más la textura de la barrita lateral, y la unión todavía se hace más imperceptible. Entonces es una buena manera de generar más interés en una sección de la obra, por medio de no colocar un color plano solamente, uno solo, sino superponer varios y hacer fundidos parciales. En este caso sería fundido parcial utilizando los trazos laterales. Y ahora en la parte que tiene que ver las rocas, que sería como un acantilado también, que puede tener hendiduras o esas aristas duras de las rocas altas. Entonces también puedo sugerirlo simplemente por medio de ir cambiando los colores. Y puedo aprovechar, como mencioné antes, para utilizar los mismos colores del resto de la obra, un poco de oscuridad, quizás de valores bajos en algunos lugares, y para eso estoy utilizando el gris oscuro, el mismo que utilicé para mezclarlo con el azul turquesa del mar en la parte oscura. Y también coloqué antes unas manchas del turquesa del cielo. También coloqué algo del ocre rojo, del ocre rojizo, y en las partes más luminosas, que se supone que están más en la luz, igual como este es un modelo sacado de todas esas fotografías que les mencioné antes, lo que quería en realidad no es generar unas rocas, un acantilado muy realista, sino lo que quería es tener diferentes texturas para trabajar con distintos tipos de fundido. Entonces, en el caso de lo que serían estas rocas, al tener todos estos colores colocados, luego voy a hacer un fundido muy ligero nuevamente. Entonces se va a unificar todo, inclusive podría hasta pasar un trazo lateral de alguno de los colores para fundir todo de una manera más imperceptible y homogénea. Y voy sumando superposiciones, porque ahora coloqué algo del azul cobalto inclusive. El azul cobalto lo utilicé solamente en el cielo, entonces sumé en este primer plano algunas manchitas de azul cobalto también, y sigo agregando el ocre amarillo para dar más luminosidad. Y entonces puedo seguir superponiendo capas para generar una textura más interesante, una zona más interesante, porque es muy extensa. Entonces esta es la forma, una de las formas en que se puede trabajar una obra toda a base de difuminados. Porque, bueno, a pesar de haber difuminado zonas extensas, como por ejemplo el cielo,
que ocupa casi la mitad de la obra y está totalmente difuminado, pero contrastamos las zonas suaves del cielo por medio de la técnica de líneas finas trazadas en el mar y luego fundidas parcialmente, y también el trabajo duro que hicimos con el empaste del pastel, que en este caso sugieren la espuma de las olas o el rompimiento de las olas. Entonces, gracias a estas líneas y a esta textura que genera el trazo lateral donde está el plano de la arena, por ejemplo, y que lo estoy difuminando pero no totalmente, entonces me empieza a aparecer la textura en relieve del trazo lateral. Entonces, gracias a todos estos trabajos que no tienen que ver con los difuminados, la pintura puede atraer la atención del observador. Es más interesante que si se hubiera utilizado el difuminado en toda la pintura completamente, porque así sería el dibujo en sí, el dibujo de la marina, hubiera resultado demasiado vago, confuso. Entonces, lo interesante es utilizar los difuminados porque es una técnica genial, que muchas texturas en los paisajes serían imposibles hacerlas sin el difuminado, pero tenemos que complementarlo, tenemos que complementar esta técnica con trazos espontáneos o con empastes o con línea o con difuminados parciales de línea, incluso con tramas, puede ser también dibujo en tramas, y por supuesto trazos laterales difuminados parcialmente. Entonces todas estas técnicas juntas, aunque muchas tienen que ver con el difuminado, porque inclusive hemos utilizado difuminado en las rocas, pero para marcar la fortaleza, por ejemplo, de las rocas, necesito línea. Y una de las formas de generar línea, por ejemplo, es superponer un color al lado del otro y que haya contraste. Entonces, por ejemplo, al tener unos grises oscuros contra, por ejemplo, esos amarillos bien claros, también me puede estar sugiriendo un cambio de plano, es decir, que ahí la roca dio vuelta, entonces me está sugiriendo la forma. Pero bueno, este no es un estudio realista, y ni siquiera tengo un modelo realista porque está tomado la idea de varias fotografías, porque lo que necesitaba en este estudio en realidad era varias texturas para trabajar con difuminado, porque ahora todos los colores que puse sobre las rocas tienen un ligero difuminado, entonces se unificó, porque el difuminado también sirve para unificar zonas. Eso pasa, por ejemplo, con el trazo lateral que sugiere la arena. Como está difuminado parcialmente, entonces parece unido, homogéneo, a pesar de que veo 3 o 4 colores. Y estoy dejando un poquito de la línea del dibujo aparecer también. Inclusive después puedo hacer esas líneas quebradas que tienen algunas rocas con un pastel más oscuro, con este sombra tostado, por ejemplo. En este caso, estas líneas, por medio de girar simplemente el pastel y acariciar ligeramente el lugar, puedo sugerir esos quiebres que tienen las rocas. Y eso le da un poco de solidez también, porque no estoy haciendo casi presión, sino utilizando el filo de esta barra de sombra tostada, y por medio de girarlo y llevarlo de un lado a otro de una forma muy suave, se generan estas líneas que son como quebradas, no salen muy duras porque no ejerzo casi nada de presión y voy girando la barrita de pastel. Entonces simplemente con eso se van marcando líneas de una forma suave, pero también me pueden sugerir una textura de los acantilados que tienen como unas rajaduras, quiebres en las rocas. Entonces una manera muy fácil de hacerlas es haciendo son como garabatos en realidad, líneas sueltas girando la barrita de pastel. Y aquí voy a colocar un poquito más de gris también para sugerir un poquitito de contraste, de cambio de color.
El plano es tan grande que entonces tengo que recurrir a varios elementos o herramientas para darle interés. Por eso también coloqué todas esas pequeñas piedritas en primer plano que están repitiendo la forma de las más grandes, pero también me generan otra textura más, pero no tengo que hacer tan intenso el contraste de color o de valor aquí en estas piedritas, porque están en primerísimo plano y en realidad mi foco de interés está donde se juntan el cielo, lo que serían estas rocas, acantilados, que también se junta con la arena y el mar. Sería como una unión de los 4 planos. Y para hacer todavía un poquito más interesante la composición, coloqué 2 pequeñísimos trazos de color muy oscuro, que está justamente contra el color, uno de los colores más claros de la obra, más brillantes, que es el amarillo bien claro. Es un ocre en realidad, un ocre de valor muy alto. Entonces estos 2 trazos pequeños me pueden sugerir 2 personas en la distancia, por ejemplo. Simplemente son 2 trazos, como 2 guiones verticales, nada más. Y luego pueden hacer una línea larga abajo de esos trazos, que puede ser, por ejemplo, el reflejo en la arena de las figuras. Luego, igual me parecen un poquito muy intensos, le puedo sumar algunos trazos un poquito más claros. Inclusive pueden trabajar, si quieren, con una lupa y hacer un esquema más apropiado de 2 figuras, pero este boceto es tan pequeño que no vale la pena. Con simples trazos, por medio de la reducción del detalle, como les decía al comenzar el ejercicio, se puede sugerir entonces diferentes elementos en una obra. Y aquí, para que haya más contraste en la obra, un contraste un poquito más interesante, estoy sumando este amarillo, que en realidad es ocre muy claro, de valor muy alto. Entonces hace un poquitito más de contraste con el oscuro del mar, por ejemplo. Entonces siempre recuerden que es bueno, aunque no lo vean en las fotografías, de exagerar un poquito el contraste entre claro y oscuro. Entonces su obra se va a enriquecer desde el punto de vista del valor. Y bueno, después también recuerden que se puede difuminar con difuminos, también difuminos de papel, los que se utilizan para el dibujo a lápiz y a carbón. También se puede difuminar con la goma maleable. Si tienen algún sector que quieren que se desvanezca algo, simplemente por colocar la goma maleable en ese lugar con muy poquitita presión, acariciando inclusive a veces mínimamente el soporte, pueden difuminar una zona. Y también, bueno, las motas de algodón también pueden difuminar. Lápices duros, por ejemplo, cuando tienen líneas, o también objetos muy pequeñitos, como estas figuras a las que recién les agregué un poquitito de color del amarillo ocre para generar algo más en la distancia. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, objetos muy pequeños y los quieren difuminar algo, también pueden utilizar un lápiz duro que al colocarlo sobre el pastel no deja la carga de su color, pero sí cuando son zonas muy muy pequeñas, un lápiz duro también puede difuminar el pastel. Entonces pueden darse cuenta que la riqueza cromática que se puede conseguir superponiendo diferentes técnicas del pastel es infinita, y tenemos que investigar nosotros las diferentes formas, las diferentes técnicas que van aprendiendo, de cómo combinarlas en los temas que a ustedes les interesa. Porque bueno, en este caso el cielo quedó con una riqueza cromática bastante importante al estar superponiendo colores, difuminándolos, y en este caso son solamente 3.
Y recuerden que el difuminado del cielo entonces se realizó por medio de movimientos suaves con la mano. Luego la parte del plano que representa al mar, entonces son líneas que hice, largas líneas, y luego las difuminé con los dedos, y así sucesivamente. También la parte de las rocas son pequeños planitos de color, como si hubiera realizado manchas de los diferentes colores que utilicé en la obra, y también los difuminé, pero en ese caso luego las líneas que realicé con el filo del pastel de forma aleatoria, girando el pequeño trazo de pastel oscuro, le dio la textura de las rocas. Y luego en la parte de la arena, entonces trazos laterales difuminados muy parcialmente para que se conserve la textura del trazo lateral. Entonces, espero que practiquen todas estas técnicas. Recuerden entonces que hay muchísimas formas de difuminar el color, que tienen que experimentar todas las formas que hay y ir combinándolas con otras técnicas, como puede ser el trazo gestual, las tramas de trazos, como por ejemplo tramas como las que hicimos en la obra de Degas, y también líneas solamente, y también empaste, porque en la parte del blanco de las olas son pequeños empastes, y línea también. Entonces, todo esto va a hacer que ustedes logren obras mucho más interesantes, más ricas, porque una obra tiene que ser interesante, con contraste de valor, lo claro y oscuro, contraste de color. Entonces usen colores interesantes, que estén cerca de los complementarios, por ejemplo, complementarios cercanos, y también puede tener contraste de textura. Entonces, los difuminados son ideales para conseguir contraste de textura, por ejemplo, con los empastes o con las líneas. Entonces, ven que todo el trabajo de pastel puede ser muy creativo, porque pueden utilizar inclusive infinitos elementos para colocar el pastel, y también buscar, investigar diferentes soluciones para el difuminado al pastel. Así que ven por qué esta técnica es una técnica que nos permite ser tan creativos, es una técnica tan increíble porque nos permite muchísimo. Podemos pintar, trazar, hacer líneas, tramas, difuminar con los dedos, con la mano, con difumino, con paños, con papel, con pinceles suaves, con pinceles de cerda, pinceles de goma, con las mismas gomas maleables también. Es decir, con todo lo que nosotros podamos descubrir, encontrar. Con el tema del color lo mismo, podemos mezclar colores, fundir colores, superponer colores, hacer trazos laterales superpuestos, líneas, tramas con diferentes colores. Entonces, una multitud de variaciones que estuvimos viendo durante este curso, muchas de ellas, y todavía le falta infinita cantidad de técnicas por descubrir, porque el pastel nos permite como artistas poder experimentar. Entonces podemos ser creativos en nuestro camino pictórico. Por eso el pastel es un medio tan atractivo para nosotros los artistas, y también es muy emocionante, precisamente por eso, porque nos permite ser artistas más creativos. Por eso practiquen mucho, porque es la mejor forma de mejorar y seguir avanzando en su camino creativo de artistas.